El Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular INESTIC, órgano académico del Ministerio de Relaciones Exteriores, se honra en darles la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Diplomacia Global frente a los desafíos geopolíticos del siglo XXI. Tenemos el honor de que nos acompañen en esta mañana el señor José Rafael Espaillat, embajador rector de esta institución, el señor embajador Luis Fernando Ayala González, economista, académico y expositor de esta conferencia magistral, señora Alejandra Liriano, embajadora vicerrectora académica. Saludamos también a los miembros del Consejo Académico, al señor Roberto Rodríguez, vicerrector administrativo y financiero, a los señores embajadores, a los directores y encargados de departamentos, también a los embajadores acreditados en el servicio exterior y demás funcionarios, tanto del MIREX como del INEXTI, que hoy nos acompañan. Saludamos de manera muy especial a la señora Alejandra Olivo, directora de Recursos Humanos del MIREX, que hoy nos acompaña, y también al embajador Amable Padilla. Gracias por estar con nosotros. Así como también a nuestros invitados especiales que se encuentran con nosotros de manera presencial y también a los que están conectados con nosotros de manera virtual. Gracias por acompañarnos. Para iniciar formalmente con este evento, vamos a recibir las palabras de bienvenida a cargo de nuestro rector, el embajador José Rafael Espaillat. Muchas gracias, muy buenos días. En aras del tiempo, hago mías las salutaciones dadas por la maestra de ceremonia, siempre destacando la presencia de embajadores y amigos que nos acompañan siempre en estas actividades. Me gustaría señalar, además de las que ya nos mencionó nuestra maestra de ceremonia, al embajador Luis Calaf, embajador nuestro en la República de Ecuador, que está con nosotros, y el embajador Julio César George, es embajador en El Salvador y que ahora está rindiendo servicios aquí en la sede. Por igual, a representantes de los diferentes viceministerios del MIREX que también están con nosotros. Señoras embajadoras, un placer tenerlas aquí. Alexandra, gracias por estar con nosotros y conocer de primera mano las actividades del INESTI. Siempre te hemos visto últimamente y eso nos alegra. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESTI, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral titulada Diplomacia Global frente a los desafíos geopolíticos del siglo XXI. Esta conferencia será dictada por el embajador de la carrera, Fernando Ayala, con amplia experiencia en las relaciones internacionales y la diplomacia global, desde las funciones como diplomático que ocupó en su país natal, Chile, y mediante la representación de su país en múltiples embajadas y organismos multilaterales. Distinguido embajador Ayala, reciba usted nuevamente la más cordial bienvenida. La actividad de hoy va acorde con la estrategia implementada por el INESTI para mantener actualizado al servicio exterior y el personal de sede del MIREX. Estas actualizaciones consisten en la realización de charlas magistrales para informar sobre tópicos de actualidad dictadas por autoridades nacionales e internacionales. El tema de hoy está muy ligada a las relaciones internacionales, ya que se entiende por diplomacia global a un sistema de comunicación y negociación entre naciones y otros actores globales para resolver conflictos, promover acuerdos y fortalecer relaciones entre los países. El objetivo final es evitar la guerra y lograr una cooperación pacífica a través del diálogo y la negociación. Planteamiento este que va acorde con la política exterior de nuestra nación. Distinguido embajador Ayala, desde el 2012, el INESTI cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, como una institución de educación superior. Nuestra oferta de posgrado son la maestría en Diplomacia y Servicio Consular, la maestría en Derecho y Comercio Marítimo Internacional,
la especialidad en diplomacia comercial y la especialidad en diplomacia y relaciones internacionales. De estos programas, la maestría en Derecho y Comercio Marítimo Internacional y la especialidad en diplomacia y relaciones internacionales son de reciente creación y serán iniciados las docencias durante el tercer cuatrimestre de este año. Ambos programas tienen un público específico. En el caso de la maestría, la misma fue concebida para apoyar la política de gobierno que ha considerado factible que nuestro país se convierta en el hub logístico del Caribe. La especialidad es de uso exclusivo de los aspirantes a ser diplomáticos de carrera. Con estos dos innovadores programas, el INESTI contribuye al desarrollo del país en el ámbito de nuestras competencias. También contamos con una innovadora oferta de educación continua a través de la elaboración de cursos en áreas específicas de interés para fortalecer la política exterior de nuestro país. Los cursos son elaborados en coordinación con los ministerios correspondientes. Por ejemplo, el curso de diplomacia cultural es elaborado mediante acuerdo con el Ministerio de Cultura. Por igual, el curso sobre diplomacia energética es elaborado mediante acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, siempre con la colaboración de organismos de cooperación internacional, quienes nos ayudan a mantener la agenda de los cursos actualizada. Esto nos ayudaría a comprender los factores que afectan la identidad nacional. Lo que haremos con los conceptos y conocimientos que nos dé su intervención, elaboraremos un curso de diplomacia global, dado que en un mundo cambiante se hace necesario conocer los factores globales que afectan la dinámica geopolítica, en este caso América Latina. Tal cual usted mencionara en el taller realizado ayer con profesores y funcionarios del MIDEX y el INESTI, el mundo requiere de una desglobalización. ¿Cómo hacerlo? Es la clave y debemos estar listos y nuestra política exterior deberá evolucionar acorde. En el INESI nos hemos tomado muy en serio la necesidad de contar con capacidad de conocer de primera mano los factores que afectan nuestra política exterior. Por eso creamos la Dirección de Investigación. Esta dirección realizó una investigación cuantitativa sobre los factores sociopolíticos y socioeconómicos que prevalecen en las 5 provincias fronterizas y se determinaron la fragilidad y la capacidad de resiliencia de cada una de estas comunidades. Esto lo hemos hecho porque consideramos que es una herramienta ideal para la toma de decisiones y la aplicación de políticas públicas y saca la subjetividad humana de la toma de decisiones. El proyecto en cuestión se llama Freddy y los resultados de las 5 provincias fronterizas han sido publicados. Esa dirección acoge el Comité de Publicaciones, cuya nota destacada es la publicación de 35 libros durante los últimos 3 años. Tenemos 3 líneas de publicaciones: las publicaciones institucionales, las publicaciones de diplomáticos de larga trayectoria y las publicaciones de diplomáticos de nuevo ingreso. Cada uno tiene su objetivo específico y su meta a cumplir. Las publicaciones, ya les dije, son de 3 modalidades: las institucionales, las de embajadores de larga trayectoria y las de diplomáticos de nuevo ingreso. Por igual, hemos fortalecido la división de extensión, donde se destaca la publicación del manual de inclusión y la implementación del programa La diplomacia va a la comunidad, donde visitamos escuelas e institutos tecnológicos y conversamos sobre la diplomacia con los estudiantes de término. Con ello, sembramos una semilla de interés en los jóvenes que podrían convertirse estos en futuros diplomáticos. Señores, con esto rompemos barreras, les mostramos a los estudiantes que los diplomáticos son personas igual que ellos, y es increíble como en algunas de las instituciones que hemos ido, cuando iniciamos, pedimos que levanten la mano aquellos que van a estudiar o les interesa la diplomacia. Quizás uno o dos levanta la mano de un grupo de 40 o 50, pero cuando terminamos nuestra participación encontramos que más del 40% se interesa. No digamos que van a estudiar, pero se interesa, de manera que cumplimos nuestro propósito de romper esa barrera que no existe en realidad. Cada cual es dueño de su conocimiento y por lo tanto tiene cabida en cualquier área específica. Apreciados asistentes, el personal del INESI continúa laborando arduamente para cumplir el compromiso con la política exterior del gobierno central y el Ministerio de Relaciones Exteriores,
dirigida por nuestro presidente Luis Abinader y el señor canciller Roberto Álvarez. Es por ello que desarrollamos una incansable labor y nos satisface poder comunicarles que implementamos un efectivo control de calidad en todas las áreas de desempeño institucional. Recientemente recibimos una grata noticia de que nuestra biblioteca ha sido evaluada por el Sistema Nacional de Bibliotecas Académicas del país, auspiciado por la ADRU. La ADRU es la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades, donde el INESDI está incorporado. Y alcanzamos la posición 19 de 60 bibliotecas de naturaleza académica del país, siendo nosotros una institución pequeña y una biblioteca especializada. Es loable que estemos en esa posición hasta ahora y vamos a mejorar. Este y otros logros nos satisfacen y nos comprometen a continuar la mejora necesaria para poder tener una institución académica diplomática de calidad mundial, como es la aceptación del INESI como miembro del Foro Internacional de Entrenamiento Diplomático, la IFDT, por las siglas en inglés, donde el INESI fue aceptado el año pasado como miembro de derecho y donde quien les habla tuvo la oportunidad de participar en noviembre del año pasado, en octubre del año pasado, en Montenegro, en la 50 reunión de la IFDT, y donde recoge, esta asociación recoge las 60 instituciones de formación diplomática de mayor renombre en el mundo, de manera que estamos participando, si se quiere, de la Ivy League, de las instituciones de formación diplomáticas del mundo. Siendo así, debo destacar que somos una institución que se maneja con ética y transparencia, habiéndose regularizado todos los procedimientos administrativos y financieros y participando activamente en los indicadores de desempeño gubernamental. Por igual, participamos en el 2023 por primera vez en la evaluación quinquenal. Embajadora Ayala, la evaluación quinquenal es el mecanismo de control de la calidad de la educación superior de parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y en este caso, el INESDI, que tenía 12 años de existir, pero nunca se había sometido a ese escrutinio, alcanzamos 860 puntos sobre 1000, lo cual nos dio una nota destacada, acorde con la carta enviada al INESDI por parte del Ministro de Educación Superior. Es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bien, agradecemos las palabras de bienvenida de nuestro embajador rector, el señor José Rafael Espaillat, y de inmediato vamos a pasar con las palabras de la embajadora Alejandra Liriano, vicerrectora académica, quien procede a la presentación de nuestro conferencista invitado. Bueno, le digo al rector, no, embajador, ¿qué dice ahí? Una pretensión de Ivy League es como importante, ¿verdad? Es como decir, vamos para adelante. Bienvenido, embajador Luis Fernando Ayala, rápidamente, porque es muy difícil hacer un resumen de su vasta experiencia diplomática y política. Diremos que el embajador Luis Fernando Ayala se desempeña en la actualidad como profesor adjunto del Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica en Santiago de Chile, donde enseña precisamente el curso de Política Exterior de Chile. Posteriormente, en el mes de septiembre del 2022, fue subsecretario de Defensa, designado por el presidente Gabriel Boric. Entre los años 20 y 22 estuvo a cargo de la subdirección de Desarrollo Estratégico y Relaciones Institucionales de la Universidad de Chile, y de 2018 a 2020 trabajó como funcionario de las Naciones Unidas en la Organización para las Naciones Unidas de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, Roma, en la División de Cooperación Sur-Sur, como consejero especial de Asuntos Parlamentarios, ocupándose de manera especial en la asociatividad, en los temas parlamentarios y de cooperación sur-sur. Ha sido parte fundamental del equipo organizador de la primera Cumbre Mundial Parlamentaria contra el Hambre y la Desnutrición, celebrada en Madrid, y anteriormente coordinó los trabajos parlamentarios con los patrocinadores de la cumbre, la Agencia para el Desarrollo de la Cooperación Internacional de España y la Comisión Europea. Ha tenido una vasta experiencia diplomática, siendo embajador en Asia, específicamente en Vietnam, en el Caribe, en nuestro lar cercano, en Trinidad y Tobago, concurrente ante Surinam,
Guyana, San Vincent y las Granadinas, Barbados y Granada. También ha sido concurrente en Malta y San Marino. Es graduado de Economía en la Universidad de Zagreb, en Croacia, y tiene una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Chile. El embajador ha sido condecorado por varios gobiernos, incluyendo Italia, Francia, Holanda, entre otros, y ha publicado artículos especializados en los medios de prensa en Chile, Estados Unidos y España. Bienvenido, embajador. Días a todas y a todos. Como dicen los ingleses, el protocolo ya fue establecido, pero de todas maneras quisiera agradecer la invitación que me cursara el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular de la República Dominicana y a su director, el embajador, a su rector, el embajador José Rafael Espaillat. Asimismo, a la embajadora Alejandra Liriani, vicerrectora académica. También agradezco a mi buen amigo, el embajador Amable Padilla, un chileno de corazón, quien dejó muy en alto el nombre de su país en los años que se desempeñó como embajador en Chile. Aprovecho de enviar un saludo a todas y todos los funcionarios del Servicio Exterior Dominicano que me dicen que están acompañando esta conversación por streaming. Hoy hablaré sobre diplomacia global y los desafíos geopolíticos en este incierto orden internacional, donde vemos cómo el orden mundial, nacido luego del término de la Segunda Guerra Mundial, hace ya 80 años, y que dio origen a Naciones Unidas, se encuentra seriamente amenazado. En 1947 se desató, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y nacieron la OTAN y luego el Pacto de Varsovia. Vemos que los desafíos geopolíticos de ayer siguen presentes hoy. En Europa, particularmente, el continente que más guerras ha provocado en la historia de la humanidad. Sigue siendo el centro donde los conflictos de intereses se manifiestan con mayor fuerza. Vamos a retroceder en el tiempo y vamos a partir con los inicios de la historia. Si ustedes me permiten, voy a iniciar mi presentación con algo inusual, creo, con unas breves imágenes de la película de Stanley Kubrick, Odisea del Espacio del 2001, que nos muestra algunas constantes que han acompañado al ser humano desde que los primeros homínidos pusieron 2 pies en África, hace varios millones de años atrás. Se calcula, bueno, Lucy, que está en el Museo de Addis Abeba, en Etiopía, está datada con 3.1 millones de años, pero han descubierto posteriormente otros homínidos que son más antiguos, 6, 7 millones de años. Aquí vamos a ver, si es que yo puedo controlar esto. Son 4 minutos, pero quiero que observen. Bueno, esta maravillosa película de Kubrick del año 1968, que yo recomiendo que la vean porque además tiene otros desafíos más adelante, que es la pregunta que nos hacemos todos hoy día, si la inteligencia artificial se va a desprender del ser humano y se va a autogobernar y vivir independientemente de su creador. Eso también se ve en la película Odisea del Espacio. Pero aquí, en estas escenas que hemos visto, se pueden ver muchas cosas que yo me voy a detener y describir un poquito. Una familia de primates cerca de un manantial de agua, donde uno de ellos se entretiene con un hueso y descubre que puede ser un arma. La usa cuando llega otro grupo de primates que desea apoderarse del manantial donde viven, rompiendo su soberanía. Y entonces levanta el hueso, mata al atacante y los demás huyen. Con ello, el ser humano dará inicio a la industria de armas. Descubrirá la superioridad y el poder que emana de un arma para mantener lo que considera propio. En este caso, el manantial y el agua.
Desde que el ser humano se puso en dos pies en África, ha mantenido dos constantes, en mi opinión. Una ha sido caminar. Comenzó a caminar y pobló el planeta. Es decir, la migración viene desde el origen del ser humano. Y segundo, la guerra. En estos millones de años, el ser humano nunca ha dejado de matarse. Del hueso se pasó a la lanza, a la flecha, la espada, hasta lo que tenemos hoy, misiles, drones y bombas atómicas. Claro, también el ser humano descubrió tempranamente las ventajas de conquistar, someter, dominar a sus semejantes, aumentar y mantener poder. Ambas cosas han continuado hasta el día de hoy. El ex secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, fiel representante de la teoría realista en las relaciones internacionales, sostenía que desde la paz de Westfalia en 1648, el orden internacional ha ido reduciendo sus ciclos. En 1815, en el Congreso de Viena, inició un ciclo de prácticamente un siglo de paz, marcado por el equilibrio de poder entre las principales potencias de la época, Francia, Inglaterra, España, etc. Esa paz que trajo la derrota de Napoleón tuvo excepciones, naturalmente, como la guerra franco-prusiana en 1871 y otras escaramuzas menores, pero duraría en lo sustancial prácticamente 100 años hasta el inicio de la Gran Guerra en 1914. Entonces, Europa vio florecer el idealismo y los sueños utópicos de paz que se reflejaron al término de la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, con la doctrina del presidente Wilson y sus conocidos 14 puntos que dieron origen a la creación de la Liga o Sociedad de las Naciones en Ginebra, lo cual produjo una paradoja, porque el presidente Wilson, que se empeñó tanto en la creación de este organismo, cuando se votó en el Congreso de Estados Unidos la incorporación a la Sociedad de las Naciones, no tuvo los votos suficientes. El Partido Republicano, que la mayoría rechazó el ingreso, y Estados Unidos, gran promotor de la Sociedad de las Naciones, no fue parte de él. Este sistema fue de corta vida, entre 1920, que se crea la Sociedad de las Naciones, hasta el año 39, que desaparece, que yo llamo un periodo de desorden internacional. Fueron solo 21 años para que un 1 de septiembre de 1939 estallara la Segunda Guerra Mundial, que a su término dio origen al actual orden que vivimos hoy, nacido en la Conferencia de San Francisco en 1945 y que estableció a Naciones Unidas bajo el maravilloso preámbulo de nosotros los pueblos resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, bla, 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 luego del horror de los dos conflictos mundiales que había conocido el siglo XX, ¿cierto? Bellas palabras. Podemos preguntarnos si ha cumplido su misión, preservar la paz. Pero también podemos hacernos otra pregunta. ¿Cómo sería el mundo si no existieran Naciones Unidas? En fin, el siglo XX. Hoy continuamos a vivir bajo la larga sombra del siglo XX, que ha traspasado a las nuevas generaciones problemas que la nuestra y anteriores a la mía no han podido resolver, como la creación del Estado palestino, la unificación de las dos Coreas, el desorden geopolítico en el Medio Oriente, los conflictos en África y tantos otros reflejados en las guerras que continúan asolando diversos lugares del planeta, como el genocidio que somos testigos hoy día en Gaza, que podemos ver cada día por televisión. Cierto que se han sumado, o más bien han aflorado, nuevos temas como el calentamiento global o el cambio climático y sus derivadas, que ya está provocando inseguridad alimentaria y migraciones. El aumento de la temperatura, la sequía y la falta de agua en un par de décadas puede tener efectos devastadores en algunas partes del planeta, y sus efectos se sentirán en todo el mundo. Si recordamos los inicios del siglo XX,
con los grandes descubrimientos que trajo, como el alumbrado eléctrico de las ciudades, el automóvil, el cine, el teléfono, la penicilina, las vacunas y muchas otras cosas, nada hacía presagiar que se desataría la Gran Guerra en 1914. Lo mismo ocurrió con la llegada del siglo XXI. Había caído el muro de Berlín, desaparecido la Unión Soviética y los países socialistas del este europeo. La vida de millones de personas había mejorado. Los avances científicos permitieron el alargue de la esperanza de vida a los recién nacidos, la globalización y las redes sociales. El historiador británico Eric Hobsbawm tenía fe en el nuevo siglo que se iniciaba y en 2004 escribió un artículo que fue muy conocido, Guerra, Paz y Hegemonía, donde señalaba que parecía la paz mundial mucho más factible de lo que había sido en el siglo pasado, es decir, en el siglo XX. Probablemente no era el único que pensaba así. Estaba de moda un paper de Fukuyama, El fin de la historia. La globalización se apropiaba del planeta y la liberalización de los circuitos financieros internacionales hacían circular el dinero por el mundo. Se desindustrializaba Europa y parte de Estados Unidos, trasladando las industrias a China y otros países. El libre comercio era la gran esperanza de muchos, incluyendo mi país, Chile. Hoy vemos que las cosas son bastante diferentes a solo 20 años atrás. Sabemos que la historia no terminó y se habla cada vez más de la desglobalización. Las economías de países como Estados Unidos se están cerrando bajo la presidencia de Donald Trump. La Unión Europea, después de 25 años de negociaciones con el Mercosur, no puede llegar a un acuerdo por la protección del sector agrícola en Europa. En suelo europeo hoy se libra la guerra entre Rusia y Ucrania, y países que durante 200 años fueron neutrales, como Suecia o Finlandia, hoy se han integrado a la OTAN. Hobsbawm lo dice en su artículo al señalar que la amenaza de una gran guerra global existe por la reticencia de Estados Unidos de aceptar a China como su rival y que ello nos acompañará en las próximas décadas. Al parecer, tenía mucha razón. La política y la geopolítica. Estos viejos y nuevos problemas han traído de vuelta la necesidad de observar con mayor atención una disciplina algo olvidada, como es la geopolítica, y que hoy está presente en todos los debates sobre el acelerado reordenamiento que se está produciendo en el orden internacional. Para entender bien lo que ocurre hoy, es necesario conocer la historia, observar los mapas, conocer la geografía y las fuentes de recursos naturales. Cuentan que en una oportunidad un estudiante le preguntó a Winston Churchill en una conferencia, cuando ya no era primer ministro, qué se necesitaba para ser un estadista, un político de prestigio mundial. Y Churchill observó al muchacho y le dijo, lee historia muchacho. Bueno, porque muchas respuestas están en lo que ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Los cambios en estos 80 años desde el término de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de Naciones Unidas nos ha permitido ser testigos de cambios extraordinarios en todo orden de cosas, en todas las disciplinas que nos han abierto hoy una dimensión que no sabemos cuándo cambiará la vida, como es el caso de la inteligencia artificial. Un informe del Fondo Monetario Internacional de enero del año pasado, de enero de 2024, señala que con la revolución digital alrededor del 40% del empleo mundial desaparecerán o serán complementados, mientras que en las economías avanzadas el efecto puede llegar al 60% como consecuencia del rápido crecimiento de la inteligencia artificial y sus derivadas. Probablemente un área donde las consecuencias se sentirán rápidamente puede ser el campo humanístico o el de las ciencias sociales, que podría verse afectada. En este sentido podemos recordar a Raymond Aron, un gran teórico francés de las relaciones internacionales, que señalaba que en el pasado los embajadores y los soldados simbolizaban las relaciones internacionales. Hoy esa definición es claramente obsoleta.
Para unos autores, Cooper, Heine y Thakur, en su obra Diplomacia Moderna, publicada en el año 2013, señala que se han producido 5 grandes cambios que han modelado la actual diplomacia como expresión de política exterior, que están aquí en la pantalla. La expansión y número de actores en la vida internacional, el dominio y alcance de las materias a tratar, los diferentes niveles en los cuales los compromisos y actividades diplomáticas tienen lugar, así como el aparato y maquinaria de las relaciones exteriores y diplomacia y de los modos y tipos y técnicas de la diplomacia. Para entender la complejidad y dimensiones de estos cambios, los podemos graficar con el siguiente ejemplo que todos conocemos: los organismos internacionales, citado en el mismo libro que mencioné recién. En 1909, antes de la creación de la Sociedad de las Naciones, existían solo 37 organismos internacionales. Al término de la Primera Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, ya en 1951 había crecido a 123 el número de organismos internacionales. Sin embargo, el año 2000 teníamos 7.000 organismos internacionales, mientras que las ONG, que eran 176 en el mismo periodo de tiempo, hoy llegan a 48.000 organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué lo menciono? Porque son los nuevos actores de la vida internacional, de la diplomacia, que participan y funcionan y trabajan en la creación de lo que es la política exterior. También los cambios se aprecian en el arsenal de instrumentos en relaciones internacionales y la diplomacia, donde los principales siguen siendo los ministerios de Relaciones Exteriores, por supuesto, o de Comercio Internacional o de Defensa. Otro gran cambio que se ha incorporado en los instrumentos de política exterior y en la diplomacia son las cumbres de jefes de Estado o de gobiernos, las reuniones entre empresarios y jefes de Estado o ministros, como ocurre en Davos, en APEC, en el G7, en el G20, en los BRICS o en nuestra CELAC, que es el único organismo que tenemos los países latinoamericanos y caribeños, donde hay una instancia de diálogo que está bastante en decadencia, pero es la única instancia que tenemos hoy. No menciono la OEA porque la OEA incorpora a Estados Unidos y Canadá. Además sabemos dónde está ubicada y que el 50% es financiado por los Estados Unidos. Y como dicen en México, el que paga pone la música. En fin, finalmente el poder de la diplomacia está determinado por el poder económico, militar y tecnológico del país, con la clara excepción de un Estado pequeñito que no tiene ni soldado ni poder económico, pero es el Vaticano, que tiene otra clase de poder, ¿cierto? Que todos conocemos. Las cifras que hemos visto dan para pensar sobre la crítica del presidente Trump al crecimiento de la burocracia internacional, que consume miles de millones de dólares y que pareciera estar desbordada en algunos casos. Muchas gracias. Me voy a referir a las 3 potencias que controlan el mundo, en mi opinión. El Consejo de Seguridad está formado por 5 países que ustedes conocen, ¿cierto? Pero 3 son realmente los que mandan, porque Francia e Inglaterra siguen generalmente lo que a Estados Unidos. Son aliados. Hemos visto que los enfoques geopolíticos han vuelto a tener relevancia a raíz de los conflictos que ocupan la agenda global y la disputa por la hegemonía. No cabe duda que Estados Unidos y Europa se sienten amenazados por el creciente poder, fuerza e influencia de China en los países en desarrollo. En este plano, América Latina vuelve a estar en el ojo de las grandes potencias por las riquezas que se encuentran en nuestra región. Sabemos bien lo que significó la frase del presidente James Monroe en 1823, América para los americanos, pronunciada con el propósito de alejar de nuestras costas a las potencias europeas. Por desgracia, rápidamente se transformó la frase en América para los Estados Unidos. Todos los países de nuestra región, sin excepción, hemos sentido el peso militar y económico de nuestros amigos del norte. La realidad actual nos obliga a revisar la historia, viejos conflictos, ver los mapas y las fuentes de recursos naturales para tener una visión geopolítica y analizar
con ese marco algunos de los problemas actuales. Voy a partir por un país que está en guerra hoy día, que es uno de los tres, que es Rusia, que libra esta guerra por la ocupación que efectuó de la vecina Ucrania. Aquí hay que retroceder un poco en la historia y detenernos en lo que fue la guerra de Crimea entre 1853 y 1856. ¿Por qué lo digo? Porque la Rusia zarista había ya ocupado Crimea y se la quitó a los turcos, al Imperio Otomano. En 1783, si no me equivoco, Catalina la Grande ocupó Crimea por una razón que lo voy a explicar en el mapa que vamos a ver. El Imperio Otomano, que había sido muy grande, más de 5 millones de kilómetros cuadrados controlada, ¿cierto? En Asia, en Europa, era un gran poder, 600 años duró el Imperio Otomano. Ya se había enfrentado con Rusia en varias ocasiones. Se acentuó con sus derrotas militares en las guerras con Rusia, con los estados y reinos balcánicos y los levantamientos. Antes de eso, quisiera poner, por favor, hay un cuadro de un mapa del Mar Negro. Ese mapa. ¿Se puede aumentar? Este mapa es muy interesante porque un imperio debilitado como el Imperio Turco se sumó a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, a las potencias centrales de Alemania y Austria-Hungría, siendo derrotados, y desaparece el Imperio Otomano con el término de la Segunda Guerra Mundial, dando nacimiento en 1922 a la República de Turquía con Atatürk a la cabeza, ¿cierto? ¿Por qué menciono esto? Porque en la Guerra de Crimea los rusos pretendían conquistar Estambul y controlar así el estrecho de los Dardanelos, que comunica el Mar Negro con el Mediterráneo, es decir, salida a lo que los geopolíticos llaman los puertos de aguas calientes para la flota rusa. Cuando comenzó esa guerra de Crimea entre Turquía, entre el Imperio Otomano y Rusia, inmediatamente un señor muy inteligente inglés dijo: nosotros tenemos que ponerlo al lado de los turcos para impedir que el imperio ruso se acerque al Mediterráneo. Inmediatamente se sumó Inglaterra, Francia, el reino de Cerdeña y no sé quién más, apoyar a los turcos, y los otomanos vencieron en esa guerra y se firmó la paz. La guerra que duró 3 años, 1853-1856, se firmó en París el Tratado de París, con lo cual Estambul siguió en manos de Turquía, que era lo que aspiraba el zar de la época ruso. Esto lo percibió entonces un político sagaz inglés, Lord Palmerston, quien junto a Francia, etcétera, lo que acabo de decir. En 1856 se firmó el Tratado de París, y si observamos el mapa del Mar Negro, veremos hoy que Rusia está rodeada por 3 países miembros de la OTAN: Rumania, Bulgaria y Turquía. Más en el Mar Negro, son todos estos ribereños del Mar Negro. Si sumamos a Ucrania, que pretendía ingresar a la OTAN o pretende ingresar a la OTAN, Rusia quedaría cercada por esos países en el Mar Negro, que es muy importante para ellos. ¿Por qué? Gran parte de las exportaciones de grano y de petróleo ruso salen por el Mar Negro, salen por esa vía. Se calcula que alrededor del 70% de los cereales y 2 millones de barriles de petróleo diarios salen por el Mar Negro. Esta no es solo una ruta comercial, sino también estratégica desde el punto de vista militar, y Sebastopol es el puerto de aguas profundas donde está estacionada la flota rusa del Mar Negro, compuesta por más de 40 buques, alrededor de 10 submarinos, etc. A su vez, el mar de Azov, que está atrás, que une al Mar Negro, hoy día está controlado por Rusia, se compartía con Ucrania, pero eso está hoy día también tomado por los rusos. El conflicto ruso-ucraniano y la fuerte defensa y apoyo de Europa a Kiev es el mismo o similar a lo que sostenía Lord Palmerston en el siglo XIX: impedir o dificultar la salida de Rusia hacia Europa por el Mediterráneo. Recordemos que Crimea fue incorporada a Rusia por Catalina la Grande en 1183, luego de expulsar a los turcos en una de las guerras ruso-turcas.
Palmerston temía que Inglaterra fuera debilitada en el control de los mares y el comercio marítimo, donde ellos eran los principales controladores y base de su poder. Entendía muy bien de geopolítica y del concepto de interés nacional. Famosa es esta frase que seguramente muchos de ustedes han escuchado respecto a Inglaterra. No tenemos aliados eternos, ni enemigos perpetuos. Inglaterra y nuestros intereses es la única cosa que son eternos y perpetuos. Y es nuestro deber protegerlo. Es una lección de política exterior extraordinaria. Esa frase del siglo XIX, y que Inglaterra nunca ha dejado de tenerla presente. Y bueno, no solamente Inglaterra. Como ustedes saben, Crimea fue entregada a Ucrania por el entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, en 1954. Claro, en la división territorial de repúblicas socialistas del país de esa época, el poder centralizado seguía estando en Moscú, por lo tanto que Crimea estuviera bajo Ucrania daba lo mismo, porque era controlada por el Partido Comunista. Fue un acto simbólico de Nikita, quien si bien era ruso, creció en la zona del Donbass y su vida política estuvo marcada por Ucrania antes y después de la guerra. Aquí tenemos a Nikita. ¿Y luego qué pasó? Los cambios que ha sufrido Crimea en relación a su soberanía son una buena lección para recordar que las cosas siempre pueden cambiar. Crimea tiene una larga historia, datada ya que va al siglo V a.C. como colonia griega, luego romana, bizantina, otomana, rusa, otomana hasta 1783 y luego rusa. Fue la primera pérdida territorial del imperio turco musulmán hasta su total colapso al término de la Gran Guerra. Los otomanos deben entregar Crimea al imperio ruso, el cual se hizo fuerte en el Mar Negro, mirando siempre sus políticos hacia el Mediterráneo. Con la Revolución Rusa, Lenin transformó Crimea en República Socialista Autónoma en 1921 y al término de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser una región de la Rusia soviética. En 1991, con la desaparición de la Unión Soviética, se transformó en República Autónoma en el marco de Ucrania, como país independiente hasta el 2014, cuando la ocupó el gobierno ruso de Vladimir Putin. No sabemos cómo terminará la guerra con Ucrania, pero algunas cosas me parecen claras. Rusia no devolverá Crimea pacíficamente. Rusia es el país más extenso del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados, 150 millones de habitantes, con recursos naturales, materias primas, capacidad militar, espacial y cerca de 6.000 ojivas nucleares, de acuerdo a los datos del Instituto Sueco para la Paz, SIPRI. Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de Estados Unidos? Con el presidente Donald Trump ha entrado una nueva etapa en la historia y del papel que ha tenido a lo largo del siglo XX. El país fue 2 veces llamado a participar en las 2 guerras mundiales, iniciadas en Europa, saliendo vencedor junto con potenciar y desarrollar su tremenda capacidad humana y de recursos para llegar a ser la primera potencia mundial. Todos conocemos el lado positivo e influencia de nuestro vecino del norte, también su lado oscuro, con un triste récord de violaciones a la democracia y a los derechos humanos en gran parte de América Latina y el Caribe, para no mencionar los conflictos en otras partes del planeta. Hoy presenciamos cómo el derecho internacional, que sigue siendo la principal arma de defensa de los países menos fuertes, es cada vez menos importante, prevaleciendo el poder duro, es decir, la fuerza económica y militar como medio de presión para someter y doblegar la voluntad de los países soberanos. La incertidumbre se ha apoderado del escenario mundial y de los mercados a raíz del rompimiento de acuerdos comerciales, es decir, desconocimiento de tratados, de palabra empeñada, que son la base del derecho internacional. En estos primeros meses de la nueva administración estadounidense, con el alza unilateral de aranceles, el presidente Trump ha provocado el inicio de una guerra comercial que no sabemos cómo terminará. Ha cambiado el nombre al Golfo de México, amenazado con retomar el control del Canal de Panamá o anexionar Groenlandia. Y
Canadá pasarla a pasar como un estado más. Son algunas de las novedades anunciadas por la administración del presidente Trump. Con los fieles aliados de la Unión Europea, una vez más desconcertados, las cosas no van mejor, y qué decir con Asia, Japón, Vietnam o China. El sistema internacional tambalea, los organismos de Naciones Unidas pierden a uno de sus principales contribuyentes. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, no resuelve ni dirime nada, y el verdadero poder sigue concentrado en los tres grandes del Consejo de Seguridad. Dentro de Estados Unidos las cosas no van mejores. Se recortan los empleos públicos, se quitan miles de millones de dólares a las universidades, se expulsan a los inmigrantes y el temor de los millones de indocumentados crece. Se calculaba en 2022 que existían más de 10 millones de personas residiendo de manera ilegal en los Estados Unidos, de acuerdo al Pew Research Center. Esta cifra llegaría a más de 13 millones en la actualidad. Tenemos entonces incertidumbre global, porque no sabemos hasta dónde llegarán o qué se pretende realmente hacer con el orden internacional que hemos conocido. La paz mundial y la famosa frase con que comienza la Carta de Naciones Unidas pierde sentido cada día. La verdad es que los pueblos no somos escuchados. El genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza buscando la eliminación o expulsión de los palestinos es una vergüenza para la humanidad, que vemos diariamente por televisión. El mundo se sorprendió cuando se liberaron los campos de concentración nazi en 1945, en Auschwitz y otros. Hoy nos acostumbramos a ver la muerte de miles de mujeres, niños y bombardeos bajo las bombas en Palestina, y nadie dice nada. Es verdad que Israel respondió a un ataque terrorista brutal que dejó 1.250 víctimas inocentes, mujeres y niños, junto a 250 personas secuestradas. Pero la respuesta debió ser proporcional y en concordancia con el derecho humanitario, que son los compromisos de la sociedad civilizada, respetar los derechos que los países se han comprometido, es el honor y el respeto. Nada de eso ocurre. Hoy tenemos una población asediada en Gaza, con bombardeos diarios, sin agua ni comida, por semanas. El horror no tiene límites. Y Naciones Unidas, junto a la comunidad internacional, somos nosotros testigos impotentes de lo que sucede. Estados Unidos sigue siendo hasta hoy la principal potencia económica, militar, tecnológica y cultural del planeta. Con 9,8 millones de kilómetros cuadrados y más de 340 millones de habitantes, donde alrededor de 70 millones de población de origen latino, dispone de 5.225 ojivas nucleares, más 100 ojivas nucleares instaladas en Europa, de acuerdo a CIPRI. Ha sido la potencia hegemónica desde la caída de la Unión Soviética. Lo que debemos preguntarnos hoy es si la nueva administración de Estados Unidos desea preservar, aumentar o disminuir ese poder. Con cerca de 800 bases militares repartidas en el mundo y cientos de miles de personal militar y civil desplegado, junto a satélites que rastrean cada centímetro de la Tierra, Estados Unidos tiene plena conciencia de su poder. China. De acuerdo a la trampa de Tucídides que ustedes conocen, China sería el poder emergente amenazante de la potencia hegemónica, ¿cierto? En este caso, Estados Unidos. Ha hecho China un recorrido asombroso si consideramos las condiciones en que transitó del siglo XIX al XX, que los chinos llaman el siglo de la humillación, que se inició en 1839 con la famosa Primera Guerra del Opio con Inglaterra, ¿cierto? Y que terminará en 1949 con la revolución de Mao Zedong. Un país pobre, explotado por las potencias europeas, especialmente Inglaterra, Francia y Alemania, invadido de manera brutal por los japoneses, hasta la revolución de Mao, que le permitió recuperar parte del orgullo nacional, pero con errores y hambrunas que se llevaron millones de vidas, hasta las poderosas transformaciones económicas efectuadas al inicio de los años 70 por Deng Xiaoping.
siempre bajo un régimen comunista que evolucionó con la exitosa fórmula, digo yo, de partido más mercado, imponiendo un capitalismo de Estado socialista, que es una contradicción, pero no sé de otra manera cómo definir el sistema chino. Si podemos definirlo de esta manera contradictoria, sacando a cientos de millones de personas de la pobreza, con un sistema político de partido único y limitaciones a las libertades que conocemos en las democracias occidentales. China, al igual que otros países asiáticos, no son herederos de las raíces de la democracia, ni de la filosofía griega ni romana. No es parte de su acervo cultural. Nunca China ha tenido un sistema político democrático. Lo que para nosotros es normal, para ellos no parece serlo tanto. Es cierto que países como Japón, al que se le impuso la democracia, hoy parece ser una forma natural de vida, así como su alianza con el país que le lanzó 2 bombas atómicas, ¿cierto? En el año 1945. ¿Cómo evolucionará China? No lo sabemos, pero sí podemos seguir su huella de lo que han hecho al invertir en África, en América Latina, no mucho aún, y entregar cooperación y ayuda a los países en desarrollo. También lo han hecho en Europa y en Estados Unidos, pero con montos bajos. Bases militares, China posee solo 2 hoy. Una en Djibouti, inaugurada en 2017, y una segunda base militar en Camboya, abierta en abril del presente año. La tercera base militar que pretendía instalar en la isla Salomón, a 1.800 kilómetros frente a las costas australianas, ha sido cuestionada por Estados Unidos, por lo que no tiene fecha de apertura. Sin embargo, Estados Unidos tiene alrededor de China 160 bases militares. Por otro lado, China ha privilegiado el uso del llamado poder blando, al mantener alrededor de 600 institutos Confucio en más de 160 países alrededor del mundo, junto a su proyecto de la Ruta de la Seda. En ellos se enseña mandarín, se difunde su cultura, junto a esparcir semillas de su forma de vida en un programa o plan pensado para varias generaciones, es decir, una siembra a largo plazo. Perdón. La nueva Ruta de la Seda ha sido un instrumento de la política exterior china, cuyo propósito es la construcción de una red global de infraestructura y comercio alrededor del mundo. Ya cuenta con más de 150 países, incluyendo prácticamente todos los de África, donde está movilizando y extendiendo con grandes inversiones en diversos lugares. En América Latina se han hecho cargo del metro en Bogotá o el gran puerto de Chancay en Perú. China firmó su primer acuerdo de libre comercio con Chile en el año 2005, con Perú el 2009, con Costa Rica el 2010 y con Nicaragua en el año 2023. El volumen del intercambio comercial de China con América Latina y el Caribe alcanzó el año 2024 a 430.000 millones de dólares. El año 2000 llegaba solo a 14.000 millones de dólares. Es decir, ha aumentado 30 veces. Cuando nos preguntamos cómo China ha logrado este inmenso desarrollo científico y tecnológico, yo creo que resulta interesante ver un dato que yo encontré en la web, que son las cifras de estudiantes chinos que se han graduado en universidades de Estados Unidos entre el año 2000 y el año 2024. Estas son las cifras oficiales del Centro de Estadística Universitaria de los Estados Unidos. Entre el año 2000 y 2023 se han entregado 1,2 millones de títulos de posgrado a estudiantes chinos y 140.000 grados de doctor en diversas disciplinas, incluyendo a las mejores universidades del país, de los Estados Unidos. Hemos visto ahora que en Harvard han prohibido a los estudiantes. ¿Ustedes saben cuántos estudiantes chinos hay hoy día en Harvard? 1.206. Chilenos tenemos 30. 1.206. Lo mismo han hecho los chinos utilizando universidades alemanas, francesas, italianas y de otros países europeos.
De cierta manera, digo yo, estas cifras ayudan a entender el desarrollo económico y científico de la República Popular China, con una suerte de subsidio que le han dado las universidades norteamericanas y universidades europeas al desarrollo científico y tecnológico de China. En el año académico 2024-2025, esto ya lo acabo de decir, que 1.200 estudiantes chinos se encontraban en Harvard. Con una superficie de 9,5 millones de kilómetros cuadrados, 1,4 mil millones de habitantes y alrededor de 600 ojivas nucleares, China ya es más que una potencia emergente y que efectivamente desafía la hegemonía global de los Estados Unidos. Una economía que, si la examinamos desde el año 2000 a la fecha, nunca ha dejado de crecer, logrando una tasa promedio de crecimiento económico en 24 años de 6,5%. Las exportaciones a los Estados Unidos alcanzaron a 428.000 millones de dólares, con importaciones por 145.000 millones en el año 2024, es decir, una balanza comercial favorable a China de casi 300.000 millones de dólares. Además, China dispone de 750.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense, cercano al 3% de su inmensa deuda pública. Así las cosas, no es extraño que el presidente Trump haya debido retroceder en parte de su agresiva política arancelaria con el gigante asiático. Y por cierto, con muchos otros países por las consecuencias internas que esta guerra comercial está teniendo en los Estados Unidos. El futuro. Los problemas de la humanidad y los desafíos al sistema internacional y a Naciones Unidas son causa de preocupación de la mayoría de los países. He concentrado esta presentación en tres de las principales potencias del mundo actual, por cuanto siguen imperando la lógica del poder que nace de la fuerza militar y económica. Estados Unidos, China y Rusia son los tres principales actores y buscan alinear a otras potencias medianas y a países pequeños en sus respectivos bandos. No he hablado de India porque si no esta conferencia se alargaría mucho, o de las potencias intermedias como son Irán, como es Turquía, etc. La Unión Europea es también una potencia militar, económica y cultural, concentrada en la OTAN, que es dirigida por Estados Unidos. Entre los 27 países miembros de la Unión Europea existen apreciaciones y culturas diferentes que no siempre están de acuerdo por la misma lógica democrática y cambio de color de las coaliciones políticas. Con cerca de 500 millones de habitantes en Europa hay dos potencias nucleares, Francia con casi 300 ojivas y el Reino Unido con algo más de 250. No sabemos si el presidente Trump desea fortalecer o debilitar la alianza con la Unión Europea y con la OTAN, pero sí sabemos de la invariabilidad de las relaciones con el Reino Unido. Tenemos otro actor como la India, el país más poblado del planeta, con casi 1.500 millones de personas, 3.2 millones de kilómetros cuadrados y 172 ojivas nucleares. India emerge con mucha fuerza y mantiene un discreto equilibrio con los tres grandes, mientras busca un asiento en el Consejo de Seguridad. Los temas no resueltos y rivalidades también influyen en el precario equilibrio a nivel regional y se busca alinear a las potencias intermedias. Hoy Estados Unidos cuenta con la OTAN y la Unión Europea como aliados, pese a que el presidente Trump ha dado señales de alejamiento de sus históricos aliados. China y Rusia han establecido una alianza poderosa que no sabemos cuánto tiempo durará. Estados Unidos, o más bien la nueva administración del presidente Trump, ha dado señales claras de favorecer a Rusia en el conflicto con Ucrania, alejándose de la Unión Europea. China mantiene pendiente reincorporar a la soberanía de Beijing a la provincia rebelde de Taiwán, lo que es irrenunciable para ellos en su política, y ha advertido estar dispuesto a usar la fuerza militar si es necesario. ¿Qué haría Estados Unidos en ese caso? ¿Desataría una guerra mundial si China ocupara Taiwán? Hoy Washington mantiene alrededor de 160 bases militares que de cierta manera rodean a China junto a la fuerza de la séptima flota naval desplegada en el Océano Pacífico, en el Pacífico Occidental y en el Índico, compuesta por alrededor de 60 buques, 350 aviones y 60.000 soldados y marines.
Mientras seguimos produciendo mejores armas para destruirnos, el planeta sufre las consecuencias iniciadas con la revolución industrial, que significó grandes cambios y mejoras para la humanidad, pero también la contaminación inevitable de la atmósfera por las emanaciones de CO2 o gas de efecto invernadero, que ha contribuido al calentamiento global y al cambio climático. Todos sabemos las causas, cómo se origina y qué debemos hacer los países para mitigar significativamente sus efectos. La ciencia se ha pronunciado numerosas veces al respecto, desde la primera conferencia en Berlín en 1995, pasando por la COP de París de 2015, donde más de 150 países firmaron el tratado para limitar el calentamiento global, acordando mantenerlo bajo los 2 grados, preferentemente a 1,5, como eran los niveles preindustriales, y alcanzar la neutralidad climática para el año 2050 y entregar facilidades financieras para que los países en desarrollo pudieran mitigar los efectos. En 2020, el presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo para luego ser reincorporado bajo la presidencia de Joe Biden. Irán no ha ratificado el acuerdo y tampoco lo han hecho países como Libia. No sabemos si el presidente Trump mantendrá los compromisos de la COP, pero es partidario de profundizar la extracción de petróleo. Todos hemos escuchado su frase, drill, baby, drill. Es decir, perfora, sigue perforando, sacando petróleo. Su frase lo dice todo. Reducir las emisiones no será fácil, como lo estamos viendo. La próxima COP se efectuará en Belén, Brasil, en diciembre de este año. Las mediciones efectuadas en enero pasado indicaron que la temperatura ya ha superado el 1,5 preindustrial acordado por los países de la COP en París y llega a 1,75. En 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas acordó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para ser cumplido en el año 2030. A la fecha, solo el 17% de las metas se encuentran en camino de alcanzarse. Faltan 5 años para el 2030. Para el año 2030 seremos 8.500 millones de seres humanos en el planeta, de acuerdo a las proyecciones demográficas de Naciones Unidas. El informe mundial sobre crisis alimentaria que corresponde al presente año indica que 295 millones de personas pasan hambre aguda en 53 países. El ODS número 2 es hambre cero para el 2030. El hambre, sin embargo, en vez de disminuir, ha aumentado. Esa es la dura realidad. Paralelamente, se estima que 1/3 de los alimentos que producen los seres humanos terminan en la basura. En resumen, en mi opinión, necesitamos un cambio de hábitos, de producción, de consumo, de forma de vivir. Debemos reformar el capitalismo y procurar una gobernanza mundial, porque el capitalismo no se va a terminar. La única posibilidad es tratar de civilizarlo. Ese idealismo, lo que digo puede ser que se vaya a reformar. El sistema internacional no da respuesta a las demandas de la gente. Continúa la guerra, se sigue calentando el planeta, la pobreza, el hambre y la desigualdad aumentan en prácticamente todos los países. Las nuevas generaciones crecen en un mundo de redes sociales, influencers, youtubers, cantantes y futbolistas, carentes de referentes ideológicos o huérfanos de modelos de vida. En el pasado, mi generación por lo menos, habían o social cristianos, o socialistas, o hippies, o que querían ser el Che Guevara, pero habían referentes ideológicos en cual los jóvenes se podían afirmar o buscarse un camino. Hoy día no hay. Entonces, la primera prioridad debiera ser hoy, en mi opinión, preservar el planeta. Y esa es una tarea que demanda el esfuerzo de todos, pero principalmente de las grandes potencias. Quiero terminar con una ironía. Digo yo, salvemos el planeta para poder tener un lugar donde seguir desarrollando guerras y poder matarnos con tranquilidad, tal como lo hemos hecho desde que comenzamos a caminar por este planeta, que es el único que tenemos. Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos inmensamente la intervención del embajador Ayala sobre esta conferencia magistral titulada Diplomacia Global frente a los desafíos geopolíticos del siglo XXI. De inmediato vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas, 3 preguntas de manera virtual y 3 preguntas de manera presencial. Iniciamos con el señor Guerra. Buenos días, señor embajador Ayala. Usted, al finalizar su magistral presentación, sugiere algunos cambios. Sin embargo, cuando usted inició, yo estaba medio confundido con el papel de la ONU, y en la medida en la que usted iba avanzando, pues entonces me perdí completamente y ya no entiendo nada. La ONU ha tenido un papel muy cuestionable. Y eso, cuando usted sugiere que hay 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad y 3 de ellos están alineados, y sabemos quiénes son porque ya usted lo dijo. Habló de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y luego en la otra parte tenemos a Rusia y China. Sin embargo, la única vez que yo vi que ese consejo tuvo cierta discrepancia fue cuando la invasión a Irak, que en ese entonces estaba ya Chirac en Francia y estaba en contra de la invasión. Y creo que Alemania estaba como un país invitado cuando estaba el canciller Gerhard Schröder, que también estuvo en contra de la invasión a Irak. Sin embargo, usted en la sugerencia que hace no menciona las Naciones Unidas. Yo no entiendo, porque grandes guerras que se iniciaron después del surgimiento de las Naciones Unidas no se han solucionado. Las guerras de Corea están ahí porque no ha habido un armisticio. El conflicto de la Franja de Gaza está ahí, y el genocidio que hubo recientemente, del cual usted hizo referencia. Organismos de colaterales que están en las Naciones Unidas, como es el caso de la Corte Penal Internacional, hay países que no están adheridos y no firman los acuerdos, y las órdenes que emiten los jueces no la cumplen cuando son ciertos países o ciertas personas, y en otros casos amenazan a los jueces cuando están juzgando a ciertas personas. Entonces, ¿usted considera que la ONU debería ser reestructurada, reformulada, y debe haber una nueva conformación de potencias, aparte de las 5 que están tomando las decisiones? Eso por un lado. Y para finalizar, y aquí tenemos muchos estudiantes de maestría de nuestra universidad, nosotros tratamos de ser innovadores y traer cosas nuevas, y pensamos traerle a los participantes una maestría, perdón, un curso, una conferencia sobre el impacto de las IA en la educación superior, y oportunamente lo daremos a conocer. Si usted investiga en las IA sobre estos temas que usted ha tratado, va a ver que las IA están sesgadas, las informaciones están sesgadas, no dan información correcta. Si yo le hago una pregunta a usted y usted me da la respuesta, y yo le digo que no, que usted está equivocado, y le pongo la solución, y usted me dice, tiene razón, me disculpo por el error, entonces usted sabía cuál es la respuesta correcta. Eso pasa con las IA, y lo invito a todos ustedes y a los que están en la parte virtual siguiéndonos a través de la magia de las telecomunicaciones, que hagan esas investigaciones sobre estos temas tan relevantes que usted señala. Eso es todo. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, respecto a la primera pregunta, el Consejo de Seguridad no es que yo lo sugiera. El Consejo de Seguridad está compuesto por 5 países que son las potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Esos países están ahí, y el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 países. 10 se van rotando en base a los continentes y permanecen 1 o 2 años. Los países van rotando. Cuando usted menciona la guerra de Irak en el 2003,
Chile era un miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Y pese a las presiones que ejerció el presidente Bush y el primer ministro británico Tony Blair para que Chile se plegara a la guerra en Irak, el presidente Lagos le dijo solamente una cosa a Bush y a Blair: muéstreme las pruebas de que Saddam Hussein tiene armas químicas o no sé qué historia escondida. Y como no lograron, Chile no apoyó esa guerra. Y lo mismo hizo México, que también era miembro del Consejo de Seguridad, y ahí funcionó el diálogo entre latinoamericanos y tuvieron una posición común. Pero Chile no se plegó a eso. Ahora da lo mismo que se haya plegado o no se haya plegado, porque el poder lo tienen tres. Y Estados Unidos nunca pidió, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, para ir a la guerra o atacar un país, etcétera, hacer prevalecer el derecho internacional, se requiere el Consejo, el acuerdo del Consejo de Seguridad. Estados Unidos nunca lo ha pedido, como tampoco lo ha hecho China en el año 79 cuando atacó a Vietnam, o cuando Rusia invadió Afganistán. Tampoco pidió autorización al Consejo de Seguridad. El que tiene fuerza actúa en base a sus propios medios. Y es así. Y su segunda pregunta ya se me olvidó cuál era. Bueno, las naciones, el orden internacional, yo hice un repaso desde Westfalia en 1648 hasta 1945. El orden mundial ha cambiado solamente cuando han habido guerras que han involucrado a las principales potencias. Ha sido lo que ha generado un nuevo orden mundial. Eso ha sido así. Ahora, ¿va a ser posible cambiar este actual orden mundial que ya lleva 80 años? No lo sabemos. No lo sabemos si va a cambiar por una guerra o porque las potencias van a renunciar a su poder. Yo no creo que vaya a pasar eso. Hay países como India, Japón, Brasil, que piden ingresar al Consejo de Seguridad. No los dejan. No los dejan porque los que tienen el poder son esos tres, esos cinco, y no quieren cederlo. Incluso se ha pensado que, por ejemplo, que saliera Francia e Inglaterra y quedara la Unión Europea en el Consejo de Seguridad, pero tampoco quieren. ¿Cuándo va a entrar India y Japón? Alemania tiene una economía más grande que Rusia, mucho más grande que Rusia, pero Rusia es potencia, vencedora de la Segunda Guerra, y tiene 6.000 ojivas nucleares. Y eso, igual que el mono que tomó, que el primate que tomó el hueso, lo que da el poder, la fuerza. Y hoy día es la fuerza económica y militar. Eso. Muy bien. Aquí el maestro. Sí, muy buenas, ¿me escuchan? Sí. Señor embajador, usted mencionó al final de su presentación de civilizar el capitalismo. No me gusta ese concepto. Me gustaría mejor, digamos, humanizar el capitalismo, porque me recuerda a Domingo Faustino Sarmiento en Civilización y Barbarie. ¿Dónde estaba la barbarie realmente? ¿En nosotros o en los llamados civilizados? Otra cosa, los entusiastas del marxismo y la revolución creen que la caída del imperialismo norteamericano está al doblar de la esquina. Esa esquina puede durar 200 años más, según mi interpretación. Y yo creo en la sucesión de los imperios. Y el primero que tuvo una teoría fue San Agustín, que usaban al cristianismo, y él se defendió de decir, no, es que los imperios también se suceden. Y cayó Roma, y cayó también antes de Roma, digamos, Alejandro Magno. Y ahí estuvo el siglo XVI de aquel imperio donde no se ponía el sol, de España. Ahí estuvieron el imperio napoleónico, el inglés en el XIX, los norteamericanos, y quizá al día de mañana pues vendrán los chinos o los hindúes, los que sea. Yo creo que sí, hay una sucesión imperial o de formas imperiales, como decía Raymond Goethel, para distinguir como imperio de Roma hacia acá, y lo anterior a Roma eran formas imperiales.
pero el tipo de dominación más no administración. Voy a terminar con, si me permiten, un par de minutos más. La democracia es un concepto occidental, democracia directa, indirecta, representativa, bueno, parlamentaria, democracia popular. Realmente ese concepto tiene demasiados apellidos. Entonces, eso no se come en Oriente, en China, ni en África tampoco. Por eso hay que entender con la crisis haitiana, cómo imponer una democracia en alguien que mantiene, digamos, casi de una manera pura sus ancestros, digamos, africanos. Es difícil. Ahora, la influencia por el dominio sí se ve, porque Japón, pues, se juega béisbol, ¿entiendes? En el Caribe se juega béisbol, donde estuvieron la presencia norteamericana, que Nicaragua, que Santo Domingo, que Cuba, que Puerto Rico. Pero qué curioso, en Haití no hubo, al igual que toda Sudamérica. Pero o se puede jugar, pero que no es lo nacional como ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en Chile. Realmente es lo que le influye también el dominio cultural. Entonces, yo que tuve el privilegio de estudiar en España y viajar por varias naciones europeas, el profesional haitiano de nuestro vecino, de cada 10 profesionales que yo conocía allá, yo creo que uno regresó a su país. Los demás se quedaban en Francia, o se iban para Canadá, o se iban para Estados Unidos. No le interesaba regresar a su país para tratar de ayudar a levantar, a desarrollar aquello. Con el problema que tenemos con Trump y las becas de los latinoamericanos, eh, yo no sé si todavía existen las becas Fulbright de Estados Unidos. Existen todavía. Y ellos modificaron, hace varios gobiernos atrás de Norteamérica, el hecho de que los latinoamericanos que eran privilegiados por esas becas tenían que regresar a su país por lo menos 2 años. Venían, yo conozco casos que me toca hasta de cerca, familiares, cumplían esos 2 años, pero se volvían otra vez a Estados Unidos o a los países más desarrollados. ¿Qué problemas tenemos? Podría decir muchas cosas más, pero ahí me quedo. Bueno, en realidad yo dije civilizar el capitalismo o humanizar el capitalismo, llevan tratando de humanizarlo durante todo el siglo XX, ¿no? Y XXI, lo que va corrido. Yo no creo que vaya a cambiar. Yo no creo que vaya a cambiar porque está en la esencia del ser humano. El ser humano es así. El ser humano, ya lo dijeron desde Aristóteles, de todos, es un ser humano egoísta. Es un ser humano que busca poder, que busca dominar. Y, y el capitalismo el capitalismo está basado en el esfuerzo de las personas, en el trabajo de las personas, etcétera, etcétera, y después la apropiación de los frutos del otro, y eso no se va a cambiar. Y ya tuvimos el experimento, o todavía existen sociedades que buscan el comunismo, el socialismo, y vemos en lo que están. No hay un solo ejemplo de un país socialista exitoso, salvo China. Si es que China es un régimen, por eso yo no sé cómo definirlo, capitalismo socialista. Entonces es muy complejo ese tema. Y respecto a, bueno, y el tema de Naciones Unidas, ya mencioné delante, es muy difícil que eso vaya a cambiar, ¿no? No sé de qué manera se podría suceder ese cambio. Y eso, no recuerdo qué más. ¿Cuál otra? Usted planteó muchas cosas, pero eso en esencia. Sí, tenemos un comentario y una pregunta de manera virtual. El comentario dice lo siguiente: señor embajador, usted habla de que los estudiantes extranjeros en Estados Unidos son 1.2 millones, estudiantes chinos y graduados en diversas disciplinas. 140.000 son graduados en doctor de medicina
y 1.206 estudiantes chinos, todos de la Universidad de Harvard. Podemos decir que Estados Unidos es quien ha contribuido a la creación de la potencia que es China hoy día. Y la Efectiva- pregunta, ese es el comentario. La pregunta es la siguiente. Buenos días para todos y todas. Excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿cree viable una solución pacífica para la guerra entre Ucrania y Rusia, teniendo como intermediario a Estados Unidos de Norteamérica? Muchas gracias. Bueno, efectivamente fue lo que yo planteé, que era una suerte de subsidio que han hecho las universidades de Estados Unidos y las universidades europeas al desarrollo de China. Respecto a que si lo de la guerra de Ucrania y Rusia, yo pienso que Rusia no va a retroceder en lo que ha conquistado. Por ningún motivo de Crimea, que ocupó en el 2014, y de la zona que ha conquistado ahí en el Donbass. Además, de cierta manera, el presidente Trump ha dado un apoyo tácito a esta ocupación y está diciendo que hay que negociar. Los europeos no es la primera vez que son sorprendidos por Estados Unidos. Cuando el presidente Nixon y con su secretario de Estado Kissinger fueron a China y restablecieron relaciones con la República Popular China y rompieron con Taiwán, no le avisaron a sus aliados de la OTAN. Se enteraron por la prensa de que el presidente Nixon había reconocido a la República Popular China. Y aquí el presidente Trump le ha dicho a los europeos que tienen que sentarse y aceptar lo que está haciendo Rusia. Eso en el fondo, y eso se van a tener que sentar a negociar. Todos vimos por televisión el maltrato del presidente Trump al presidente Zelensky. Son cosas que son impensables que pudieran haber sucedido, pero todo eso está ocurriendo. ¿Cómo va a terminar esa guerra? Yo no lo sé, pero lo único que creo que Rusia, salvo que militarmente lo derroten, no va a salir de Crimea y tampoco probablemente del Donbass. Eso. Muy bien, cerramos la sección de preguntas y respuestas agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes y a las personas que estuvieron conectadas hasta el final. Gracias por habernos acompañado. A ustedes pasen feliz resto del día.